Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar. Iniciemos la sesión. Buenas tardes, muchachos. Gracias por la espera. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a empezar a revisar el tema de la capacitancia. Terminamos en la última sesión con el tema de flujo eléctrico y densidad de flujo. Y hoy vamos a empezar con capacitancia. Tienen ahí unos problemas en curso para el día de mañana por la noche para que se pueden resolver, muchachos. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario al respecto de esos ejercicios? No, profe. Ok, gracias, muchachos. Entonces, voy a compartir mi presentación para que empecemos a revisar el tema de capacitancia, que es el que sigue en el temario, y que vamos a empezar a revisar a partir de hoy. Al final de esta sesión, muchachos, quiero que revisemos un poquito. Ya califiqué sus exámenes del primer parcial. No he publicado, pero voy a publicar en un instante más sus calificaciones, pero quiero platicar algunos detalles al respecto. Entonces, comparto aquí mi presentación. 5 y M16, ustedes son del área de metrología. Si no mal me acuerdo, ¿ah? Metrología. Muchachos. Sí. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿conocen ustedes o han visto en alguna parte esto que está aquí en la imagen superior derecha, la parte superior derecha de esta pantalla? ¿Saben o han visto alguna de estas cosas en la vida? Sí, en unas placas Yo una vez en un carrito. televisores. Ajá, estos son componentes de circuitos electrónicos. Efectivamente se llaman capacitores. Precisamente son capacitores. Son dispositivos eléctricos que sirven para almacenar cargas. Tienen diferentes funciones en los circuitos. Estas que vemos aquí son diferentes tipos de ellos, pero básicamente todos sirven para lo mismo. Y lo mismo es almacenar cargas eléctricas o almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Eso es lo que vamos a ver en esta parte del curso, muchachos. Eso está representado aquí por esta imagen que está al centro. Tenemos estas partes grises, esta placa gris que tenemos arriba y esta placa gris que tenemos abajo. Son dos placas metálicas que están separadas por este cuerpo azul que está en medio de las dos, que es una placa que llamamos de dieléctrico o de un aislante, de tal manera que si nosotros disponemos así dos placas paralelas y en medio le colocamos un aislante, podemos lograr
que estas placas almacenen cargas. Desde luego, para que almacenen cargas tenemos que conectarles una fuente de voltaje para lograr que las cargas de una placa pasen a la otra y finalmente queden cargados de alguna manera, que las cargas se acumulen en una placa y falten en la otra, como lo hemos hecho antes con algunos otros cuerpos. Pero eso es lo que vamos a estudiar a partir de hoy, este fenómeno que se llama capacitancia. Y lo vamos a estudiar sobre este dispositivo que se llama un capacitor de placas planas paralelas. Del lado izquierdo abajo tengo ese mismo dispositivo, pero dibujado de una manera diferente. Nuevamente las líneas azules verticales son las placas metálicas. En medio aquí con esta parte que está un poco gris, tengo un dieléctrico, es decir, un material aislante que no permite que las cargas pasen en este espacio. Y abajo tengo una fuente que puede ser una pila, una batería, puede ser un generador, que me hace que estas placas se puedan cargar eléctricamente. Y una vez que se han cargado, pues puedo quitar esta batería y las placas quedan cargadas eléctricamente para tener un uso, para darle un uso posterior a esas cargas que se acumulan ahí. Lo que tengo un poquito más a la derecha es este símbolo, que es el símbolo del capacitor. Y este símbolo, pues me permite dibujar en su caso este dispositivo en un circuito eléctrico. Entonces, ¿alguien tiene por ahí su micrófono activado? ¿Alguien nos quiere comentar algo? O si no, le voy a pedir que lo silencie, por favor. En cuanto tengan algo que comentar, con gusto actívenlo y háganlo, pero si no, pues manténganlo desactivado, por favor. Entonces, sigo con lo mismo. Vamos a hablar del capacitor de placas planas paralelas. Aquí tengo un esquema que me representa eso. Estas barras verdes son las placas metálicas. Esta barra naranja que está en medio de las dos es una placa aislante. Y si yo coloco estos dos placas metálicas y coloco una placa aislante en el centro, pues eso finalmente estoy formando un capacitor. Un capacitor, como dice aquí arriba, de placas planas paralelas, que tiene una cierta propiedad que se llama una capacitancia. Esta capacitancia, muchachos, déjenme cambiar de color. Esta capacitancia es una propiedad física que vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. Y me habla que esta definición, que es la capacidad que tiene un conductor eléctrico de almacenar carga eléctrica. Esa es la función, o esa es la definición de la capacitancia, una capacidad de almacenar carga eléctrica. Si yo coloco estas cosas de esta manera, estas placas metálicas separadas de una placa aislante, pues esto tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Todavía faltaría ver cómo vamos a hacer para que las almacene, pero eso va a depender de varias cosas, muchachos. Va a depender, por principio de cuentas, de algunas características físicas de este arreglo. Esto es, estas placas, en parte, esta parte que estoy asurando ahorita con este color azul, esto sería un área de la placa, estaría frente a la otra placa. Es un área, digamos, un área efectiva que estaría frente de la otra placa. Entonces, la capacitancia, la capacidad de almacenar cargas tendrá que ver directamente con esta área que puedan tener estas placas. Pero además, también va a depender de la distancia en la que se encuentran estas placas o el espesor de esta placa aislante y de algunas otras cosas. Por ejemplo, esta placa aislante también tendrá una cierta permitividad, o sea, una cierta facilidad o una cierta facilidad para que las líneas pasen
a través de las líneas de campo eléctrico de fuerza eléctrica pasen a través de ella. Y entonces, ¿qué más tenemos aquí? El área de la distancia, la permitividad. Pues creo que nada más. Entonces, de esas tres cosas va a depender qué tan fácil o qué tantas cargas se puedan almacenar en estas placas. ¿Cómo están relacionadas todas estas cosas? Pues acá tengo abajo la definición de todas estas cosas. Voy a escribir aquí la ecuación que me permite determinar la capacitancia de este arreglo de dos placas metálicas con una placa aislante en medio. Entonces esa capacitancia, muchachos, va a depender de una constante K, ahora que es esta constante K. No es la constante de Coulomb, sino es esta, está aquí abajo definida. Es una constante dieléctrica que para el aire dice que es igual a 1, porque esta constante dieléctrica, esta K, resulta precisamente de la división de dos permitividades, de la permitividad del medio entre la permitividad del aire o el vacío. Si ustedes se acuerdan, esto lo definimos antes como la permitividad relativa. Era la permitividad de cualquier medio entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces esta acá pues es idénticamente la permitividad relativa del medio. Y entonces cuando quiero calcular la permitividad relativa del aire, por ejemplo, o el vacío, voy a recordar que pues tengo que hacer la relación entre la permitividad absoluta del aire o el vacío, entre la permitividad relativa absoluta del aire o el vacío, y eso me da la permitividad relativa del aire o el vacío. Este es igual a K, y para el aire va a ser exactamente igual a 1. Eso es lo que me dice aquí en la parte de abajo. Porque tengo que dividir la permitividad del aire o el vacío entre sí mismo. Entonces, la permitividad relativa del aire o el vacío, o la constante dieléctrica del aire o el vacío, es 1. Para cualquier otro material tendrá un valor diferente y resultará de hacer esta división entre las permitividades. Entonces, esta capacitancia, pues va a estar en función de esa permitividad relativa, representada por esta constante K, multiplicada por la permitividad del aire vacío. Este producto me va a dar como resultado la permitividad del medio, y va a ser directamente proporcional al área de las placas y a la distancia que estén separadas esas placas, o el espesor de este aislante. Esta ecuación que acabo de escribir, esa es la que es importante para poder determinar la capacitancia de un capacitor de placas planas y paralelas. Lo único que nos gustaría aquí es ver qué unidades tiene esto. Vamos a ver si recordamos, como la K es la permitividad relativa, no tiene unidades, pero la permitividad sí tiene unidades. Vamos a recordar que las unidades de la permitividad son de la permitividad, decíamos, aquí la tenemos incluso, la permitividad del aire al vacío, son coulombs cuadrados, el color casi no se ve. Las unidades de la permitividad son coulombs cuadrados por newton metro cuadrado. A la hora que multipliquemos por el área, que va a estar en metros cuadrados, y dividamos entre la distancia que va a estar en metros, pues esto nos va a dar como resultado que las unidades de esta capacitancia son coulombs cuadrados sobre newton metro. Y entonces eso lo vamos a llamar faradio. En pocas palabras, la capacitancia se mide en faradios, y eso significa coulombs cuadrados por newton metro, coulombs cuadrados por joule.
Esas son las unidades de la capacitancia. En esas unidades lo vamos a expresar. Y bueno, vamos a seguir viendo aquí del lado derecho que está este capacitor o condensador. Es un dispositivo eléctrico precisamente que consiste en eso, en dos placas planas paralelas separadas por un dieléctrico. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular esa capacitancia. Dependiendo de qué tan grandes sean las placas, dependiendo de qué tanta sea la distancia entre ellas, dependiendo de cuál sea el material que esté separando esas placas, que pudiera ser incluso aire, solamente estuvieran separados por aire o por vacío. Entonces, este arreglo de dos placas metálicas frente a frente, pues tendrá mayor o menor capacidad de almacenar cargas eléctricas. Eso es precisamente la capacitancia. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Entonces, sigo con mi explicación en la siguiente lámina. Vamos a hacer un ejercicio para determinar la capacitancia de un capacitor pues de este tipo, que se llama un capacitor de placas planas paralelas. Vamos a dibujar aquí, no se vería pues, pero vamos a dibujar con línea punteada como si pudiéramos ver propiamente la cara interna de esta placa. Para poder poner las dimensiones de esta placa, por ejemplo, digamos que tiene aquí 5 centímetros en esta dirección, que tiene 20 centímetros en esta dirección. Entonces, vamos a suponer que este material también tuviera una cierta permitividad relativa, una permitividad relativa de 5. Y además que la distancia que separa a estas dos placas sea de 2 centímetros. Entonces, con estas características físicas, muchachos, con placas de estas dimensiones separadas a esta distancia, con un material que tiene una permitividad relativa de 5, pues es posible que nosotros podamos determinar una cierta capacitancia. Y bueno, vamos a recordar que esa capacitancia, ya la definimos en la lámina anterior, esa capacitancia, que es una capacidad de almacenar cargas eléctricas, la podemos determinar mediante esta ecuación, que es multiplicar la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire o el vacío por el área de sus placas entre la distancia de separación de sus placas. Entonces, para este caso, muchachos, vamos a hacer ese ejercicio. La capacitancia va a ser entonces igual a la constante K. En este caso, ¿cuánto valdrá K, muchachos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto 5. vale K? 5, muy bien. K es exactamente igual a la permitividad relativa. Entonces, vale 5, gracias. 5 por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esa es una constante, la hemos estado manejando ya desde el principio prácticamente del curso, pero aún así aquí está su valor. No tiene ningún problema, la vamos a sustituir aquí. 8.85 por 10 a la menos 12. A la menos 12. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y vamos a multiplicar eso por el área de las placas, muchachos. ¿Cuánto vale el área de las placas si tienen 5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo? ¿Alguna idea? Que será igual a esta área de las placas. ¿Cómo la calculo? Base por altura. Base por altura o largo por ancho, muy bien. ¿Serían 100? 100 ¿qué?
Y 100, Centímetros pero ¿qué? cuadrados. 100 Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Si expresado eso en metros, ¿cuánto sería? 100 por 10 a la menos 2. Sería por 10 a la menos 2 si fueran centímetros, pero son centímetros cuadrados. Entonces, por 10 a la 4. a la menos 4. Menos Vamos a 4. checar. Si nosotros expresáramos estas distancias en metros, por ejemplo, la primera que es el ancho de 5 por 10 a la menos 2, eso ya estaría en metros. Y la segunda que es de 20, igual por 10 a la menos 2, entonces ahí podríamos ver que de dónde sale, pues eso es la menos 4, ¿no? Y entonces 5 por 20 me da 100. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 me da por 10 a la menos 4. Esto nada más para que tengamos en cuenta que para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, pues basta con agregar este 10 a la menos 4, así como antes lo hicimos para pasar de centímetros a metros. Cuando vamos a pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, pues podemos hacerlo simplemente multiplicando por 10 a la menos 4. Esa es la receta ahora en lo sucesivo para esto de esta cuestión de las áreas. De hecho, lo vimos en flujo, esta parte. Entonces aquí, como área, vamos a poner esos 100 por 10 a la menos 4. Perdón, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y lo vamos a dividir entre la distancia, que en este caso son 2 centímetros. Ahora sí, ¿cuánto es eso expresado en metros? 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2, muy bien, gracias. 2 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a hacer estas operaciones. Primero lo que está allá afuera, 5 por 8.85. ¿Alguien me puede decir cuánto es? 88.5, 44. 44.25, ¿no? 44.25 por 10 a la menos 12. Y aquí los metros cuadrados con esto se eliminaron. Me quedaron coulombs cuadrados por newton metro. Perdón, aquí todavía no. Coulombs cuadrados por newton. Y aquí voy a hacer esto. 100 entre 2 me va a dar 50. Por 10 a la menos 4 más 2. Menos 2. 10 a la menos 2. Y aquí me quedaron solamente metros aquí abajo. Entonces hacemos esta operación, muchachos. ¿Cuánto es 44.25 por 50? 2212.5. Ajá, 2212.5 por 10 a la menos 10. Menos 10. Perdón. Menos 4 menos 2, no. ¿A la menos 14? Sí, ¿no? A la menos 14. Menos 12 menos 2. Ah, sí, a la menos 14. A la menos 14. Menos 14, sí. Y coulombs cuadrados por newton metro. Eso sabemos que coulombs cuadrados por newton metro son faradios. Pero aquí vamos a acomodar un poquito esta cantidad. A lo mejor en sus calculadoras, si ustedes lo hicieron directamente en la calculadora, no les dio eso. Sino les dio algo como esto. 22.125. Ajá, puede ser eso o puede ser esto. Bien escrito sería Me esto, ¿no? dio 2.202. Ajá, 2.212. Bueno, si pongo el otro dígito también, así, por 10 a la menos 11, ¿no? Sí, a la menos 11. Por 10 a la menos 11, directamente en la calculadora, mejor les dio así. Eso también es correcto. Estos son coulombs por newton metro, son faradios. Estos faradios se simbolizan simplemente con una F. Ahorita los escribo por completo, pero así. Bueno, y otra forma de escribir esta cantidad, muchachos, es, si yo lo quisiera expresar en un submúltiplo, voy a correr el punto un lugar hacia la derecha, no todos, para que me quede como también, alguien me lo mencionó hace ratito, 22.125, ¿no? Sí. Y así me quedaría por 10 a la menos 12, ¿no? Aquí tenían la menos 14 y regreso a menos 13, menos 12. Entonces, menos 12 y son faradios.
Y hago esto, ¿por qué? Porque aquí puedo tomar este 10 a la menos 12 y lo puedo representar con un submúltiplo. ¿Cuál es el submúltiplo que corresponde a 10 a la menos 12? ¿Alguien se acuerda? Acuérdense que tenemos milis, micros, nanos, picos. Los picos. Este sería pico, ¿no? Ujú. Entonces esto lo puedo sustituir por este pico y puedo expresar esta capacitancia así, como 22.125 picofaradios. Hago esto porque, pues eventualmente, ustedes van a encontrar estas capacitancias expresadas así, con submúltiplos, mili, micro, nano, pico. Estos son, en este caso, son 22.125 picofaradios. Igual como hemos visto la carga también en submúltiplos, la capacitancia también se expresa en submúltiplos porque es una unidad grande, es una unidad que tiene cantidades grandes, entonces las capacitancias reales se expresan como submúltiplos. Y entonces aquí aprovechamos para recordar esos submúltiplos, muchachos. Por ejemplo, Maestro, sí, entonces ahí, bueno, necesariamente cuando hagamos ese tipo de problemas no es necesario ponerlo en la potencia, ¿verdad? no es necesario, aquí el resultado lo vas a poner pues en la potencia que te dé. Yo hago esto ahorita para que tú, porque generalmente vas a recibir el dato de la capacitancia, a lo mejor en otro caso, como expresado en picofaradios o en nanofaradios o en microfaradios. Y entonces que recuerdes que eso representa una potencia de 10 que debes de expresar para quitar ese submúltiplo. Pero finalmente, si me das este resultado, por ejemplo, acá, eso es correcto. O si me das este resultado, también es correcto. Al menos que te lo pida que lo expreses en picofaradios, entonces tendrás que hacer esto último que hice yo. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Pero cualquiera de los tres es correcto. Nada más te digo, porque generalmente vas a recibir el dato como está aquí en la última parte, como yo lo escribí. Así vas a recibir tu valor de capacitancia. Entonces, para que no se nos olvide que eso es lo que significa esos submúltiplos. Por ejemplo, vamos a recordar que tengo varios, este que se llama mili, este que se llama micro, este que se llama nano y este que se llama pico. Y a ver, recuérdame cuánto vale, qué significa mili. ¿Por qué lo sustituyo? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Y micro, 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Muy bien. Y si nos vamos, nano, 1 por 10 a la 1 menos por 10 a la 9. menos 9. 9 y pico lo acabamos de ver. Sí, Uno a la por menos 10 12. a la menos 1 12. por 10 a la menos 12. Menos 12. Entonces, cuando tengamos esas situaciones, pues vamos a interpretar que eso significa estos submúltiplos. Y tenemos que sustituirlos por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Entonces, ya nada más vamos a ver, bueno, vamos a ver, muchachos, qué sucedería si en lugar de haber ese dieléctrico de una permitividad relativa, en lugar de eso aquí hubiera aire. Aire o vacío. O sea, si no estuviera una placa de algo y solamente estuvieran separados por aire, estas dos placas, o aire o vacío. Vamos a ver cómo cambiaría esta capacitancia. Vamos a hacerlo rápidamente, muchachos. Si aplico mi ecuación de la capacitancia, esa me dice que es la constante dieléctrica. Dijimos que para el aire vacío, ¿cuánto vale? ¿Va a valer 1? Vale 1. Entonces simplemente es 1 por 8.85 por 10 a la menos 12. Lo demás no va a cambiar. Voy a ¿Por qué 1, profe? omitir las unidades
Me regreso un poquito a la lámina anterior, porque aquí fue donde vimos esta relación. Aquí tengo esta constante K, en lo que está escrito en negro. Tengo esta constante K y decía que esta constante K pues es prácticamente la permitividad relativa. Y resulta de dividir la permitividad del medio entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esa es la forma en que calculamos esta permitividad relativa, si recordamos de lo que hemos hecho antes. Entonces, para el caso del aire decía, pues resulta que esta permitividad relativa resulta de dividir la permitividad absoluta del aire entre sí misma, entre la permitividad absoluta del aire. Por esta razón, la permitividad relativa del aire o la constante dieléctrica del aire es esta unidad. Por eso, de ahí sale el 1. ¿Sí lo aclaré? Sí, gracias. Ok. Entonces, por eso aquí tengo 1 por 8.85 por 10 a la menos 12. Y el área que considero pues es la misma, 100 por 10 a la menos 4. Y la distancia es la misma. La distancia es la misma de 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 4. Si hacemos esta operación, pues simplemente es 8.85, esto no cambia. Bueno, sí cambia con respecto al anterior, pero 8.85 por 10 a la menos 12. Y acá es la división entre estos dos valores, que quedamos que era 50 por 10 a la menos 2. Y ahora sí, ayúdenme, ¿cuánto es 8.85 por 50? 442.5. 442.5. Ajá, por Sí. 10 a la menos 14, ¿no? Sí, en la menos Sí. 14. Menos 12 menos 2 a la menos 14. Y bueno, otra vez, si lo escribo corro mi punto 2 lugares a la derecha y lo escribo correctamente, es 4.425. No correctamente, las dos son correctas, pues, pero así como lo daría mi calculadora, 4.425 por 10 a la menos 12. Son faradios, ¿no? Y entonces, si sustituyo nuevamente esta cantidad por su múltiplo, que en este caso es pico, puedo escribir esta capacitancia como 4.425 picofaradios. A ver si alcanzamos a ver, muchachos. Esta capacitancia que acabamos de calcular, más o menos, ¿cómo se relaciona con esta que calculamos antes? ¿En qué proporción? Que es menor. Es menor, sí, pero ¿qué tan menor? ¿O qué tan mayor es una con respecto a la otra? El segundo es 5 veces menor, ¿no? Efectivamente, es la quinta parte. Y cuando tenemos aire, resulta que la capacitancia es la quinta parte de cuando tenemos un dieléctrico diferente al aire, que en este caso tiene una permitividad relativa pues mayor, ¿no? Mayor que el aire o el vacío. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? ¿Qué pasa si metemos cada vez un dieléctrico que tenga una permitividad relativa mayor? ¿Cómo va a afectar eso a la capacitancia? ¿Alguna idea? Pues lo va a hacer mayor, ¿no? Lo va a Va a ser ser mayor. más alta. Así es. Lo va a hacer mayor. O sea, en este caso, el tener un dieléctrico ahí con una capacitancia grande me va a permitir almacenar más cargas en esas placas. Si solamente tengo aire, pues eso va a estar más limitado. ¿Por qué? Pues porque el aire tiene una permitividad más pequeña y afecta directamente. Aquí vemos cómo esta permitividad afecta directamente, pues es directamente proporcional a la capacitancia. Entonces,
Mientras mayor sea la permitividad del medio, pues más fácil. Mayor será la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Prácticamente con esto está definido. Lo único que vamos a hacer aquí ya para cerrar con este ejercicio es despejar, porque eventualmente nos van a pedir calcular de esta misma ecuación el área o la distancia. Voy a utilizar este extremo izquierdo donde tengo espacio para despejar, por ejemplo, muchachos, de esta ecuación, el área. ¿Cómo voy a hacer para despejar el área si tengo aquí que la capacitancia es la constante dieléctrica por la permitida del aire al vacío, el área entre la distancia? Necesito despejar el área. ¿Qué hago para despejar el área? ¿Qué quito primero? ¿Una idea? ¿Cuál, perdón? ¿Sacamos la distancia? La distancia. Pueden ser las dos cosas, una primero, otra después, pero sale igual. Lo más recomendable efectivamente quitar los denominadores. Entonces, si quito de ahí la distancia, me queda que la capacitancia por la distancia va a ser igual a la constante K por la permitividad del aire o el vacío por el área. Ahora sí, necesito el área solita. ¿Qué quito y cómo lo quito? ¿Qué le hago a estas dos? ¿Qué están haciendo con el área? Multiplicando, Multiplicando, pasan dividiendo. Dividiendo, ¿no? Pasan acá dividiendo, entonces me queda que la capacitancia por la distancia entre la constante dieléctrica K por la permitividad del aire o el vacío, exactamente igual al área. Y entonces, bueno, ya si lo escribo bien, el área sería igual a, aquí no tengo que hacer nada más que escribirlos del otro lado, la capacitancia por la distancia entre la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío. Esto es importante, muchachos, que sepan hacerlo. Por ahí, respecto a esto, vamos a platicar en unos minutos más, ahí ahorita que revisemos sus exámenes. Tengo una situación muy chistosa en la solución de sus exámenes. Ahorita la platicamos y tiene que ver con esto, con los despejes. Ahorita lo comentamos. Bueno, vamos a aprovechar los 2 minutos que nos quedan en el reloj para hacer el despeje. Ahora por aquí abajo ahora de la distancia de la misma ecuación. Vamos a despejar la distancia porque puede ser otro valor que me pueden pedir de esto. Si tengo que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la permitividad multiplicado por el área entre la distancia, y ahora quiero despejar la distancia, ¿qué me sugieren que haga? quitar el área. ¿Cómo? Dar la distancia y pasarla al otro lado primero. Así es, como la distancia está en el denominador y eso es lo que quiero despejar, no me sirve ahí. Lo primero que tengo que hacer es quitarla de ese denominador y pasarla para acá, y entonces me queda otra vez que la capacitancia por la distancia va a ser exactamente igual a la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire o el vacío por el área. Y ahora sí, quiero la distancia solita. ¿Qué hago para obtener la distancia sola? ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que quitar? Quitamos C. La capacitancia. La pasamos para acá. La capacitancia y la D. Y entonces la distancia va a ser igual a la carga, perdón, la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío por el área que ya estaban de este lado, y solamente paso dividiendo la capacitancia a todo lo que ya estaba de ese lado. Y ya está. Este es mi despeje que voy a utilizar para cuando tenga que calcular la distancia entre las cargas, y la distancia entre las placas de un capacitor de este tipo. Entonces, ese proceso, muchachos, del despeje lo hicimos aquí, lo hemos usado en otros puntos desde el examen diagnóstico, pero hay una situación que ahorita vamos a platicar en su examen que quiero comentar con